En la penumbra de un cuarto de hotel barato en Culiacán, el oro y el cuero verde del cinturón del Consejo Mundial de Boxeo brillan débilmente, arrojados sobre una silla como un trofeo olvidado. A su alrededor no hay aplausos, solo el humo de cigarros y las miradas pesadas de hombres que no entienden de reglas ni de campanas. Todos veían al campeón del pueblo, el orgullo de Sinaloa. Nadie veía que el verdadero dueño de su cinturón no era él, sino los hombres que controlaban la ciudad. Cómo el hombre que conquistó el mundo se convirtió en un prisionero en su propia tierra. Acompáñame a desentrañar esta leyenda y si la historia te atrapa, deja tu like. Cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es por allá? Para entender al campeón, primero hay que conocer al niño. Antes de que el mundo coreara su nombre, Rodolfo González era solo un eco en las calles polvorientas de Culiacán, un lugar donde la inocencia se perdía al amanecer y la supervivencia era el único evangelio. Creció en una casa de lámina y adobe, donde el hambre era un invitado frecuente, y el futuro una palabra que no se atrevían a pronunciar. Veía las manos de su madre, agrietadas por el trabajo sin fin, y en cada grieta leía una sentencia de la que juró liberarla. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la espiral de autodestrucción de Rodolfo el Gato González te mostrará cómo el sistema que crea a un ídolo es el mismo que lo devora hasta los huesos. El regreso a Culiacán no fue el de un rey destronado, sino el de un fantasma. El silencio en el aeropuerto era más pesado que cualquier abucheo, más cruel que cualquier insulto. Ya no había multitudes ondeando banderas, ni bandas tocando su corrido. Solo estaba el sol de Sinaloa, que ahora parecía quemarle la piel, exponiendo una vergüenza que no podía ocultar. Tokio no le había quitado solo un cinturón, le había robado el alma, y en su lugar había dejado un vacío que exigía ser llenado. Y en Culiacán, siempre hay alguien dispuesto a llenar esos vacíos con el veneno más dulce. No volvió al gimnasio. El olor a sudor y a cuero, que antes era su santuario, ahora era el hedor de su fracaso. En su lugar, buscó los salones oscuros y las fiestas que nunca terminaban, los mismos lugares que habían sembrado la semilla de su destrucción. Sus padrinos, los hombres de sonrisa fácil y bolsillo sin fondo, lo recibieron no con lástima sino con los brazos abiertos. Para ellos, un campeón caído era aún más útil que uno en la cima. Una noche bajo la luz temblorosa de una vela, le hizo una promesa sagrada, una de esas que se sellan con el alma: un día, mamá, no te faltará nada, te sacaré de aquí. Esa promesa se convirtió en su combustible, en el fuego que endurecería su espíritu. La calle era un laberinto de tentaciones fáciles y finales rápidos. Para muchos, el camino del crimen era la única puerta de salida visible. Pero Rodolfo encontró un santuario en el lugar más improbable. Un gimnasio olvidado, impregnado del olor a cuero viejo, sudor y determinación. Aquel lugar era una catedral de hierro y dolor. Mientras afuera sonaban las sirenas y los corridos de los narcos, adentro solo se escuchaba el sonido rítmico de la pera loca y el golpe seco de los guantes contra el costal. Era el único lugar en Culiacán donde un hombre podía forjar su propio destino con sus puños en lugar de con una pistola. Allí, en medio del caos, encontró orden. En medio de la desesperación, encontró un propósito. No tardaron en ver que ese muchacho era diferente. No peleaba con rabia, peleaba con inteligencia. Su cuerpo se movía con una gracia felina, una fluidez que desmentía la brutalidad del deporte. Veía ángulos que nadie más veía, anticipaba golpes antes de que fueran lanzados. Era más maleable, más desesperado. Le ofrecieron consuelo en forma de líneas de cocaína sobre mesas de cristal y botellas de tequila, que prometían borrar el recuerdo del knockout. Y Rodolfo, huyendo de sí mismo, aceptó. Bebió para olvidar al hombre que era, y consumió para no sentir al hombre en que se estaba convirtiendo. La disciplina que lo había forjado se disolvió como sal en el agua. Las carreras matutinas fueron reemplazadas por amaneceres borrosos, el sonido de la campana del ring fue sustituido por el estruendo de la música de banda a todo volumen. Su cuerpo, alguna vez un templo de poder y agilidad felina, comenzó a traicionarlo. El músculo se ablandó, la cintura se ensanchó, y una hinchazón enfermiza se apoderó de su rostro. Sus ojos, antes dos pozos de inteligencia calculadora, se volvieron opacos, perdidos en una neblina de paranoia y resentimiento. El gato ya no acechaba. Se arrastraba. Las derrotas se convirtieron en una hemorragia imposible de detener.
Ya no peleaba por la gloria, sino por dinero para pagar deudas que crecían como la mala hierba. Subía al ring y el público ya no veía a un ídolo, sino a una caricatura trágica de sí mismo. Sus movimientos eran lentos, sus reflejos tardíos. Recibía golpes que meses antes habría esquivado con los ojos cerrados. Era un artista en medio de una carnicería. Era el Gato. Su talento no era solo una habilidad, era una anomalía, un milagro nacido del polvo. Pronto, dejó de ser solo el hijo de doña Elvira. Se convirtió en la esperanza del barrio, el muchacho que iba a demostrarle al mundo que desde las entrañas de Culiacán también podían nacer leyendas, y no solo monstruos. Cada golpe que daba en el ring era un golpe contra la pobreza, cada victoria era un paso más lejos de aquella casa de lámina. Todos hemos sentido ese fuego, esa necesidad de luchar por algo más grande que nosotros mismos, de cumplir una promesa hecha a quienes amamos. Si esa llama de determinación resuena contigo, házmelo saber en los comentarios y regálame un like para seguir contando la historia de cómo este muchacho humilde se preparó para conquistar el mundo. La promesa hecha en el silencio de una cocina humilde se convirtió en un juramento de fuego. Rodolfo no solo subía al ring para pelear, subía para conquistar, para arrancar a su familia de las garras de la miseria con la fuerza de sus propios puños. Y México pronto descubriría que la furia de un hombre con hambre es la fuerza más implacable de la naturaleza. Su ascenso no fue una escalera, fue un torbellino. Cada derrota era una humillación pública, un clavo más en el ataúd de su leyenda. Los promotores que antes se peleaban por él, ahora le ofrecían peleas en arenas de segunda contra rivales mediocres, sabiendo que su nombre aún vendía boletos, aunque fuera para ver el espectáculo de su propia demolición. El dinero se fue tan rápido como había llegado. Los autos de lujo, las joyas, las propiedades, todo fue liquidado para alimentar un estilo de vida que era una mentira. Y cuando su dinero se acabó, empezó a usar el de ellos. Los padrinos se convirtieron en sus acreedores. Las sonrisas se volvieron más tensas, los abrazos menos cálidos. Las deudas en Culiacán no se cobran con abogados, se cobran con sangre, con miedo. La jaula dorada que le habían construido se cerró de golpe, y las rejas estaban hechas de su propia debilidad. Era un prisionero, y el precio de su libertad era un alma que ya casi había vendido por completo. Pero la pérdida más profunda no se contaba en pesos ni en cinturones. Se medía en el silencio de su hogar. Su esposa, la mujer que había estado a su lado desde los días de hambre, ya no reconocía al hombre con el que se había casado. Las noches de espera se convirtieron en semanas de ausencia. Los primeros rivales, veteranos curtidos en 1000 batallas, lo miraban con desdén. Veían a un muchacho flaco de Culiacán, no al depredador que se escondía detrás de sus ojos tranquilos. El primer campanazo sonaba, y el error quedaba al descubierto. Rodolfo no se movía, flotaba. Era un espectro que danzaba en la periferia de sus ataques, un fantasma que sus golpes jamás encontraban. Mientras ellos lanzaban martillazos al aire, él estudiaba, calculaba, desarmaba su furia, con la precisión de un cirujano. Su estilo era una ofensa para el boxeo tradicional mexicano, que glorificaba al fajador que intercambiaba golpes de poder. El Gato no intercambiaba nada. Él robaba. Robaba el aliento, la distancia, la confianza. Su ofensiva era una sinfonía de violencia precisa. Un jab que se sentía como la picadura de una avispa, seguido de una combinación de 3 golpes que aterrizaba en el mismo punto antes de que el oponente pudiera siquiera procesar el primero. No había desperdicio, no había furia ciega, era una devastación silenciosa. Los narradores se quedaban sin palabras. ¿Cómo describir a un peleador que no parecía sudar, que desmantelaba a hombres más fuertes con una calma casi insultante? En menos de 2 años, la escena nacional era suya. Los campeones de Tijuana, los ídolos de la Ciudad de México, todos caían. Las súplicas se transformaron en gritos, y los gritos en un llanto silencioso y resignado. Vio cómo el padre de sus hijos se convertía en un extraño violento y ausente. Un fantasma que rondaba la casa oliendo a alcohol y a culpa. Un día, el llanto se secó. Se fue, llevándose a los niños, no por falta de amor, sino para salvarlos del infierno en el que su padre había convertido su hogar. La puerta se cerró detrás de ella, y ese sonido fue más definitivo que cualquier golpe de martillo de un juez. Su madre, la mujer a la que le había prometido sacar de la pobreza, ahora lo veía hundirse en una miseria mucho peor. La encontró una tarde,
tirado en un sillón, con la mirada perdida y la ropa sucia de días. No le gritó. No lloró. Simplemente lo miró con un dolor tan profundo que a Rodolfo le partió los huesos. En sus ojos vio el reflejo de todas sus promesas rotas, de cada oración no escuchada. La Virgencita de Guadalupe, cuyo escapulario antes besaba antes de cada pelea, ya no colgaba de su cuello. La fe se había ido, junto con la honra y el amor propio. El fondo del pozo era un cuarto de hotel barato en las afueras de Culiacán, con olor a humedad y a soledad. No eran derrotados, eran expuestos, humillados por una inteligencia superior que los hacía parecer novatos. La noche en que peleó por el campeonato nacional, el aire estaba cargado de escepticismo. Su rival era un asesino, un noqueador legendario. Durante 3 asaltos, el gato lo dejó fallar, lo cansó, lo frustró hasta llevarlo al límite de la desesperación. Y entonces, en el cuarto, cuando el campeón lanzó un volado de derecha con toda el alma, Rodolfo ya no estaba allí. Un paso lateral, un gancho corto y perfecto al hígado, y el gigante se desplomó como un edificio demolido. El silencio de la arena fue ensordecedor, roto solo por el conteo del referí. Culiacán tenía un campeón nacional. La noticia cruzó fronteras. El mundo del boxeo, desde Las Vegas hasta Tokio, empezó a preguntar, ¿quién es este gato de Sinaloa? Su nombre se susurraba en los gimnasios como el de una aparición. Era el secreto mejor guardado de México, un maestro estratega forjado en el lugar más improbable. La oportunidad por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo llegó, no como un regalo, sino como una inevitabilidad. Había limpiado su país. Ahora, el mundo lo esperaba. Había escalado la montaña con una velocidad que desafiaba la lógica, impulsado por el amor a su madre y el orgullo de su tierra. El cinturón del CMB, ese símbolo de su gloria inmortal, había sido empeñado meses atrás, por una fracción de su valor. Tirado en la cama, rodeado de botellas vacías, Rodolfo el Gato González, el hombre que había conquistado el mundo, era ahora el único habitante de un reino de miseria. Se miró en el espejo roto del baño, y no reconoció al espectro que le devolvía la mirada. Era una cáscara vacía, un eco. El campeón había muerto. Solo quedaba el hombre, consumido hasta los huesos por la misma ciudad que lo había elevado a los cielos. ¿Cómo un hombre que lo tuvo todo elige el camino del olvido? ¿Es posible escapar de un infierno que uno mismo ha construido? Si sientes el peso de esta caída, deja un like como un abrazo a la memoria de un guerrero que se perdió en su propia guerra. En el silencio de un cuarto de hotel que olía a derrota, entre botellas vacías y el fantasma de la gloria, algo se quebró dentro de Rodolfo González. No fue un hueso, no fue un músculo, fue el velo de la autodestrucción. En el reflejo fragmentado de un espejo sucio, no vio al campeón, ni siquiera al adicto. Vio los ojos de su madre, la imagen de la promesa que le hizo bajo el sol inclemente de Culiacán, una promesa de sacar a su familia del polvo. Estaba en la cima, mirando el cielo, sin saber que la verdadera prueba no era alcanzar la gloria, sino sobrevivir a ella. El peso de una corona es mucho mayor que el de un cinturón, y la que estaba a punto de ganar venía con un precio invisible, una deuda que se pagaría con el alma. Para ser testigo de cómo el hijo pródigo de Culiacán se convirtió en el rey del mundo, y para entender por qué cada aplauso lo empujaba un paso más cerca del abismo, debes acompañarnos. Suscríbete y no te pierdas el momento en que el héroe tocó el cielo, sin saber que las sombras de su propia ciudad ya se alargaban para devorarlo. El aire del Olympic Auditorium de Los Ángeles crepitaba, denso con el humo de cigarros y el sudor de 1000 batallas ajenas. Aquella noche, el 10 de noviembre de 1972, el mundo del boxeo no solo observaba una pelea por el título mundial, presenciaba el nacimiento de una leyenda. Rodolfo el Gato González no subió al ring como un retador, sino como un monarca reclamando un trono que el destino le había prometido en los callejones polvorientos de Culiacán. Frente a él, el temible Chango Carmona, un campeón forjado en hierro, pero el hierro se quiebra ante la precisión del diamante. Vio el rostro de su esposa, desdibujado por las lágrimas la última vez que la vio, y escuchó el eco de la risa de sus hijos, un sonido que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otro hombre. El abismo le devolvió la mirada, y por primera vez en años, el gato no retrocedió. Se levantó, no con la fuerza de un pugilista, sino con el temblor de un náufrago que decide volver a nadar. El primer paso de su redención no fue hacia un ring,
sino hacia el infierno personal que había construido. El camino de vuelta al gimnasio fue una procesión de vergüenza. Cada esquina de Culiacán le recordaba una fiesta, una deuda, una traición a sí mismo. Las miradas de la gente, antes llenas de admiración, ahora eran una mezcla de lástima y desprecio. Él, que había sido el orgullo de la ciudad, ahora era su anécdota más triste. Empujar la puerta de metal del viejo gimnasio fue más difícil que derribar a cualquier campeón. El aire denso, cargado con el olor a sudor, a cuero y a linimento, lo golpeó como un puñetazo al alma. Era el aroma de su santuario profanado. Allí estaba su antiguo entrenador, don Nacho, un hombre con la piel curtida por décadas de ver a jóvenes prometedores ascender y caer. Round tras round, el gato no peleaba, componía una sinfonía de violencia y gracia. Sus pies flotaban, sus caderas giraban con una cadencia hipnótica, y sus puños eran las notas afiladas que desmantelaban la orquesta de furia de su oponente. No había fuerza bruta, solo una inteligencia felina, una calma depredadora que exasperaba a Carmona y maravillaba al mundo. El campeón se vio reducido a un toro confundido, embistiendo a un fantasma que lo castigaba desde ángulos imposibles. Cuando el golpe final llegó, no fue un trueno, fue el susurro letal de una guillotina. Carmona cayó, y con él cayó el viejo orden. El referí no tuvo que terminar la cuenta. El mundo tenía un nuevo rey. Le colocaron el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo sobre la cintura, y en ese instante, el peso del cuero y el metal pareció transformar a Rodolfo. Ya no era el muchacho que le hizo una promesa a su madre, era la encarnación de esa promesa. Era el orgullo de Sinaloa, la prueba viviente de que la grandeza podía nacer del fango. Pero la coronación real no fue en Los Ángeles, fue en su regreso a Culiacán. La ciudad se detuvo. El aeropuerto fue el inicio de una procesión que se extendió por kilómetros. Las calles no eran calles, eran un mar de gente que gritaba su nombre, que lloraba de alegría, que extendía las manos no para saludar a un atleta sino para tocar a una deidad. No hubo un abrazo de bienvenida, solo una mirada que lo midió de pies a cabeza, una mirada que pesaba más que cualquier cinturón de campeonato. ¿Vienes a morir aquí o a volver a vivir?, preguntó el viejo, con la voz rasposa como una lija. La respuesta de Rodolfo no fue una palabra, sino el gesto de tomar unas vendas viejas, y comenzar a enrollarlas en sus manos temblorosas, unas manos que habían perdido el tacto de la gloria. El calvario había comenzado. Su cuerpo, envenenado por años de abuso, era una prisión. Los primeros días fueron una tortura abyecta. El veneno salía de sus poros en forma de sudor frío. Vomitaba en el cubo después de intentar saltar la cuerda. Sus pulmones ardían como si respirara fuego y sus piernas, que una vez danzaron sobre la lona con la gracia de un felino, ahora se sentían como dos bloques de plomo. Los sparrings jóvenes, muchachos que antes lo veían como a un dios, ahora lo golpeaban con una facilidad humillante. Cada golpe que recibía no era solo un impacto físico, era el eco de cada mala decisión, de cada noche perdida, de cada línea de cocaína. Más de una vez, cayó de rodillas, sin aire, con el alma rota queriendo abandonar. Pero entonces en la neblina del dolor, veía de nuevo el rostro de sus hijos. La banda sinaloense tronaba con la fuerza de un ejército, sus trompetas y tambores narrando la epopeya del hijo pródigo, que volvía no con las manos vacías, sino con el mundo en su cintura. Era más que un campeón, era un milagro, era la esperanza de cada niño del barrio, la redención de cada hombre que luchaba en la miseria. Él lo había logrado. Por extensión, todos ellos lo habían logrado. Desde lo alto del carro alegórico que lo paseaba como a un César, Rodolfo el Gato González respiró el aire de la inmortalidad. Vio los rostros de su gente y se sintió invencible, un dios en su propio Olimpo. El hambre, el miedo, la duda, todo se había disuelto bajo el sol inclemente de Sinaloa y el calor de la adoración. Creía que su talento era un escudo impenetrable, que su voluntad era una fortaleza inexpugnable. Había conquistado el único mundo que importaba. Era el rey indiscutible, dueño de su destino y señor de su ciudad. Pero en la cima de esa montaña de gloria, bañado por una luz que parecía eterna, una pregunta silenciosa comenzaba a formarse en las sombras que proyectaba su propia figura. Cuando un hombre se convierte en el símbolo de un pueblo, ¿sigue perteneciéndose a sí mismo, o se convierte en propiedad de la misma tierra que lo vio nacer? Y se levantaba.
La verdadera batalla, sin embargo, no se libraba bajo las luces del gimnasio, sino en la soledad de la noche. La abstinencia era un demonio con 1000 voces. Le susurraba al oído, recordándole el alivio rápido, el abrazo cálido y falso del alcohol, la euforia artificial que lo hacía olvidar. Una noche, incapaz de soportar el tormento, caminó sin rumbo por las calles de Culiacán. La música de banda salía a borbotones de una cantina, la misma música que había sonado en sus fiestas interminables. Vio a hombres riendo, bebiendo, viviendo la vida que él había desechado. La tentación fue una fuerza física que casi lo arrastró hacia la puerta. Se detuvo, con la mano a centímetros del picaporte, sudando, temblando. Cerró los ojos y no vio la fiesta, vio el cuarto de hotel, vio el espejo roto, vio la nada. Y con una fuerza que no sabía que aún poseía, dio media vuelta y corrió. Corrió hasta que sus pulmones gritaron, y sus piernas cedieron, desplomándose en una acera lejana, jadeando, llorando, pero por primera vez en mucho tiempo, sintiéndose libre. Había ganado el round más importante de su vida. Poco a poco, el fantasma del campeón comenzó a resurgir de las cenizas. Un jab rápido, que sorprendió a un sparring. El eco de la gloria es ensordecedor, pero su silencio es aún más profundo. Después de que las multitudes se disiparon y los desfiles terminaron, Rodolfo el Gato González se encontró en la cima de un mundo que no entendía del todo. La corona de campeón no solo atraía la luz, sino también las sombras, y en Culiacán, las sombras tienen nombre, poder, y una sonrisa demasiado amable. Poco a poco, el santuario del gimnasio fue reemplazado por los salones privados de los restaurantes más caros. El sonido rítmico de la pera loca fue sustituido por el estruendo perpetuo de la banda sinaloense, tocando corridos que ahora parecían escritos para él. Ya no era solo el campeón del pueblo. Era el trofeo de los hombres que manejaban el pueblo. Hombres de botas costosas y relojes brillantes que no hablaban de boxeo, sino de negocios, de poder, de lealtad. Le llamaban campeón, pero lo miraban como a una propiedad. Las sesiones de entrenamiento se volvieron más cortas, las noches, infinitamente más largas. El sudor del esfuerzo fue reemplazado por el frío del alcohol caro. «Descansa, campeón, te lo has ganado», le decían. Y él, un joven que solo había conocido la disciplina del hambre y el sacrificio, se encontró seducido por un mundo donde el descanso era eterno, y la celebración, una obligación. Un movimiento de cintura que recordó al viejo Gato. La resistencia que aumentaba día tras día. Ya no entrenaba por un título o por dinero. Entrenaba para purgar sus pecados. Para demostrarse a sí mismo que el hombre que había conquistado el mundo, no estaba muerto, solo dormido. Con una humildad que nunca antes había conocido, fue de promotor en promotor, suplicando por una última oportunidad, una última pelea para limpiar su nombre. Muchos le cerraron la puerta en la cara. Era un riesgo, un boxeador acabado. Finalmente, un promotor de poca monta, oliendo la oportunidad de explotar su nombre una última vez, le ofreció una pelea en una arena de tercera categoría contra un joven invicto, un asesino en ascenso, que le recordaba a sí mismo 20 años atrás. La noche de la pelea, el aire estaba cargado de una extraña melancolía. La gente no había venido a ver a un campeón, sino a presenciar el acto final de una tragedia. Cuando Rodolfo caminó hacia el ring, no había arrogancia en sus pasos, solo una paz solemne. Su cuerpo estaba magullado pero su espíritu estaba limpio. Al sonar la campana, intentó invocar la magia. Por un instante, el fantasma de El Gato apareció. Un destello de su antigua velocidad, un amago que dejó al joven rival desconcertado. Creyó que eran amigos, admiradores. No entendió que en su mundo, el apadrinamiento es una forma de posesión. Cada cena pagada, cada regalo lujoso, era un eslabón invisible en una cadena que se forjaba a su alrededor. Fue en una de esas noches, entre risas y música, cuando la verdadera ponzoña le fue ofrecida. No como un vicio, sino como un remedio. Un polvo blanco sobre una mesa de caoba, presentado como medicina para el cansancio del rey. Un pequeño gesto para mantenerse a la altura de la fiesta interminable. Fue su primer pacto con el diablo, y ni siquiera se dio cuenta de que estaba firmando. La agilidad felina de sus pies, la velocidad de sus manos, comenzaron a ser alimentadas no por el trabajo duro, sino por una energía química y fraudulenta. Las primeras grietas aparecieron en la armadura del dios, nadie las veía aún, pero él,
En los raros momentos de silencio, comenzaba a sentir el frío colándose por ellas. El campeón del mundo empezaba a librar una pelea fuera del ring, una que no sabía cómo ganar porque no podía ver a su oponente. El enemigo no usaba guantes, usaba su propia gloria en su contra. Pero fue solo eso, un eco. El joven era demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado hambriento. La juventud y el poder se impusieron a la experiencia y el arrepentimiento. Un brutal gancho al cuerpo le robó el aire, y una combinación a la cabeza lo envió a la lona. Mientras caía, no sintió el dolor del golpe, sino una extraña sensación de liberación. El referee contó hasta 10 sobre su figura inmóvil. Había perdido la pelea, pero había ganado su guerra. El público guardó silencio, comprendiendo que no habían visto una derrota sino una redención. Rodolfo el Gato González se levantó lentamente, no como un perdedor, sino como un hombre que finalmente había derrotado al único oponente que importaba, él mismo. Su verdadero enemigo nunca había estado en la esquina opuesta del ring. Déjame saber en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? El eco de la campana final no trajo el rugido de la victoria, sino un silencio denso, casi sagrado. En el centro del cuadrilátero, bañado en sudor y sangre, Rodolfo el Gato González se puso de pie. No levantó los brazos en señal de triunfo, no buscó la aprobación de una multitud que ya coreaba el nombre de un nuevo ídolo. Simplemente se irguió, con la dignidad rota pero el alma intacta, mirando las luces que alguna vez lo habían cegado con su brillo. Aquí es donde la historia se fractura. ¿Fue la debilidad de un hombre abrumado por una fama que nunca imaginó? ¿O fue la fuerza de un sistema diseñado para devorar a sus propios ídolos? ¿Quién tiene la culpa cuando la trampa se disfraza de paraíso y el veneno se sirve en una copa de campeón? Dime tú qué piensas. El aire de Tokio era frío, ajeno. No olía a la tierra mojada de Culiacán después de la lluvia, ni al sudor y al linimento del gimnasio que era su verdadero hogar. Para su primera defensa del título mundial, Rodolfo el Gato González no llegó como un campeón, llegó como un impostor vistiendo la corona de un rey. Su equipo lo sabía. En las miradas silenciosas, en la forma en que evitaban sus ojos, se leía la sentencia. Las noches de fiesta habían reemplazado a los amaneceres de carrera. El polvo blanco en una mesa de cristal había sustituido al polvo de resina bajo sus pies. Cuando sonó la campana, el engaño se hizo carne. Aquel cuerpo, antes una obra de arte esculpida en disciplina, era ahora un recipiente frágil, envenenado por el exceso. Sus piernas, antes resortes de acero que le permitían danzar sobre el ring, ahora pesaban como plomo. Su agilidad felina, la que le dio su nombre, se había desvanecido, reemplazada por una torpeza trágica. En esa derrota, en ese último acto de resistencia contra su propio cuerpo traicionado, encontró la única victoria que importaba. La guerra había terminado. Su camino de regreso al vestidor fue el más solitario de su vida. Ya no había un séquito de aduladores, ni promotores con sonrisas falsas, ni los llamados amigos que lo habían guiado hacia el abismo. Solo estaba el eco de sus propios pasos, el peso de sus errores y una extraña sensación de paz. Había enfrentado al fantasma de sí mismo, y aunque había perdido la pelea, había ganado su libertad. El campeón del mundo había muerto hacía mucho tiempo, pero esa noche, en la humildad de la derrota, renació el hombre. Y así, en la lona de un ring sin importancia, encontramos la respuesta a aquella pregunta que nos persigue desde el principio. ¿Cómo el hombre que conquistó el mundo se convirtió en un prisionero en su propia tierra? La respuesta no está en un solo error, ni en una sola noche de excesos. Rodolfo González se convirtió en un prisionero, porque la gloria que buscó en Culiacán tenía un precio escrito con tinta invisible. Un precio que se paga con el alma. Fue prisionero de la lealtad a una ciudad que lo amaba y lo envenenaba al mismo tiempo. El gato ya no cazaba. Ahora era la presa. Frente a él, Gutsi Shimatsu no era un simple retador. Era un espejo. Un espejo que reflejaba todo lo que Rodolfo había abandonado. El hambre, el sacrificio, el fuego sagrado de un guerrero. Cada golpe que Ishimatsu lanzaba, no solo buscaba el cuerpo de el gato, sino que destrozaba el mito. Cada salto que pasaba era una humillación pública, una exposición brutal de su decadencia.
El campeón del pueblo se ahogaba en su propio cansancio. Sus pulmones quemaban no por el esfuerzo de la pelea sino por el veneno de las madrugadas. Y entonces en el octavo asalto llegó el golpe. No fue el más fuerte que había recibido en su carrera, pero fue el más definitivo. Mientras caía a la lona, el mundo no se puso en cámara lenta. Se apagó. El rugido de la multitud japonesa se convirtió en un zumbido distante, y la cuenta del referee era solo el eco de un reloj marcando el fin de una era. El cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, su pasaporte a la inmortalidad, le fue arrebatado. El silencio en el vestidor era más atronador que cualquier golpe. Pero no hubo lágrimas de arrepentimiento. No hubo una mirada al espejo para enfrentar al verdadero culpable. Hubo rabia. Fue prisionero de un sistema que no celebra a sus héroes, sino que los consume como activos. La narcocultura no lo vio como un campeón, sino como un trofeo viviente, un símbolo de poder que podían exhibir en sus fiestas y corromper con sus vicios. Le ofrecieron un reino, pero el trono estaba hecho de veneno. Su legado, por tanto, no es el de un campeón fracasado. Esa es la lectura fácil, la que ignora la verdadera batalla. La historia de El Gato González es la tragedia mexicana por excelencia. La del talento puro consumido por el entorno que juró representarlo. Es la historia de lo que pudo haber sido, el recordatorio perpetuo de que los monstruos más peligrosos no siempre llevan guantes de boxeo. A veces, te ofrecen una copa y te llaman compadre. No lo recordamos por sus últimas peleas, ni por los titulares que anunciaban su caída. Lo recordamos por su arte en el ring, por esa agilidad felina que lo hacía parecer intocable. Lo recordamos como un hijo de Culiacán que voló demasiado cerca del sol, un sol artificial alimentado por el dinero sucio y las promesas vacías. Es un héroe imperfecto, un guerrero herido cuya humanidad se reveló no en sus victorias, sino en la profundidad de su caída, y en su desesperado intento por volver a levantarse. Una furia ciega y desesperada, la última defensa de un ego destrozado. «¡Me vendieron!», gritaba con la voz rota. «La esquina no hizo su trabajo. El viaje, el maldito cambio de horario». Culpó a los jueces, al promotor, al aire de Tokio. Culpó a todos, menos al hombre cuya indisciplina lo había traicionado. Gritaba para no escuchar el silencio de su propia conciencia. Porque en ese silencio habitaba una verdad insoportable. Había perdido mucho antes de subir al ring. Había cambiado su corona por un puñado de noches efímeras y falsas amistades. Esta no era una derrota deportiva, era una herida en el alma, la primera grieta visible en la armadura del ídolo. En lugar de regresar al santuario del gimnasio para sanar, buscó consuelo en los mismos brazos que lo habían empujado al abismo. Sus padrinos en Culiacán no le ofrecieron una toalla y una botella de agua, sino una copa de coñac y una línea de cocaína para olvidar la vergüenza. Le dijeron que él seguía siendo el rey, que le habían robado, que el mundo estaba en su contra. Y él, desesperado por creer en algo, eligió creer en la mentira más dulce. La caída desde la cima del mundo es vertiginosa, pero el verdadero infierno apenas abría sus puertas. El cinturón era solo metal y cuero. Lo que estaba a punto de perder era el alma. Y es precisamente esa falla, esa vulnerabilidad, lo que lo hace eterno. Los campeones perfectos son admirados, pero los héroes rotos, los que lucharon y perdieron contra demonios que todos conocemos, son los que se quedan para siempre en el corazón del pueblo. La leyenda de Rodolfo González no termina con su última derrota. Vive en cada gimnasio de barrio, en cada joven que sueña con escapar de la pobreza a golpes. Su historia es un corrido trágico, un himno a la fragilidad de la gloria. Y como la suya, existen 1000 historias más, esperando ser contadas. Historias de ídolos con pies de barro, de gigantes devorados por sus propias leyendas. Para no perderte ninguna de estas sagas, para entender el precio real de la inmortalidad, suscríbete y únete a nosotros. Porque cada campeón tiene una historia, pero solo los caídos se convierten en eternos.